Cordial saludo, mi nombre es Emi Lorena Colorado y con mis compañeras el día de hoy vamos a presentar el análisis de la historia de Javier, donde no solamente reflexionamos, sino que también aprendemos y sentimos. Soy estudiante de psicología y me acompañan mis dos compañeras con quienes comparto la pasión de entender el comportamiento humano. Hola a todos, mi nombre es Valentina y me encanta descubrir cómo nuestras vivencias dejan huella en lo que sentimos, pensamos y hacemos. Hola a todos, mi nombre es Astrid y el día de hoy queremos compartir una historia sobre un chico llamado Javier, ya que sabemos que en Colombia, en nuestro país, hay demasiado conflicto armado y muchos chicos tienen varias historias, experiencias por contar. Bueno, vamos a hacer una introducción al tema sobre la historia de Javier. Todo comienza en el capítulo que se llama Papi, no te lleves esa bicicleta. Ahí, algunas de las madres narran la historia en el cerrito durante una época de conflicto. Una de ellas es la madre de Javier, que para esa época estaba embarazada. Javier tenía 11 años, vivía con sus papás, su hermanito y venía una bebé en camino. Sus padres tenían un negocio en el parque del hospital. Ese día su mamá lo dejó ir a misa con unas vecinas, pero tuvo un mal presentimiento. Ese mismo día, la mamá estaba en la tiendita que tenían en el cerrito, cuando de pronto llegó su papá corriendo, cierren, cierren, tenemos que cerrar, gritaba desesperado porque vio que venía un grupo armado. No estaba seguro si era la guerrilla, si eran los paramilitares, pero era un miedo total. Entonces, la mamá de Javier sale angustiada a buscarlo. En el camino se encuentra y se enfrenta a uno de estos hombres, quien lo desafió y ella solamente quería encontrar a su hijo. Le decía que si no veía que tenía un arma, él le decía la sacara. Imagínense tener 11 años, estar en misa y de repente ver que llegan hombres armados, no sabes quiénes son, solo sientes mucho miedo. Esa es la historia de Javier. Los llevaron con otros niños al polideportivo de la zona, los separaron de las mujeres y los hombres. Él solamente tenía 11 años y decía, yo soy un niño, y salió corriendo. Sí, de hecho sale corriendo con los ojos cerrados, bota la cicla, tropieza con todo, llegó a su casa lleno de golpes, moreteado, desorientado, no sabía qué había pasado y desde esa noche su mamá empezó a sentir un dolor fuerte en su vientre, pues tristemente esta noche pierde a su bebé. Desde entonces, Javier se culpó. Pensó que por haber ido a misa, su hermanita había muerto. Imagínense llevar esa culpa desde los 11 años. Sí, claro, es que esa reacción de correr y esconderse no fue una decisión consciente, fue una respuesta automática aprendida que se puede explicar desde el condicionamiento. Es así Exacto. como, es así como la mente va asociando el recuerdo con esa escena y esas sensaciones físicas, ¿cierto? Aunque ya no existe peligro real, el solo hecho de recordar o de imaginar el evento activa la misma respuesta corporal como si nuevamente lo estuviera viviendo. El cuerpo reacciona con los temblores, con la sudoración, la taquicardia, y todo eso es una respuesta incondicionada. Ahora, luego de recordar la escena, le provoca lo mismo. Es lo que se conoce como el condicionamiento emocional, que es común en las experiencias traumáticas o de ansiedad. Pero más allá del miedo, lo que más lo marcó fue la culpa. Creer que él causó la pérdida del embarazo de su madre. Claro, la mente de él busca sentir el dolor, es la mente. Él asocia la conexión de que yo me fui, pasó algo malo, y aunque no sea lógico, quedó grabado emocionalmente en su consciente. No, y Entonces, también lo que pasa es que, discúlpame, no tranquilo, te iba a dale. comentar que también el condicionamiento es verbal, ya que mantiene diciéndose que él fue el de la culpa, que yo tengo la culpa. Entonces, al expresar su culpa, siempre va a tener este condicionamiento. Claro, la culpa emocional condicionada surge al asociar un evento neutro
o inevitable, o sea, que era el irse. Y como resultado de esa acción, tuvo un resultado doloroso, que fue algo malo lo que pasó, lo que sucedió. Es fuerte, pero es importante saber que, que de la culpa también se aprende. No es un castigo ni tampoco una verdad absoluta. Así es. Javier creció siendo un niño, escuchando helicópteros, explosiones, encierros, sintiendo miedo. Los niños se orinaban en la cama por terror y la única manera que estas familias sentían tranquilidad era cuando los helicópteros rondaban sobre sus casas. Sin embargo, al otro día, entre ellos mismos se reunían a contarse, a vigilar, a mirar si todos estaban completos o si alguno de los familiares o amigos habían sido reclutados. Claro, y también lo que pasa es que esto genera hipervigilancia, que quiere decir que viven en alerta siempre, como si el peligro siempre estuviera ahí. Pues imagínate tú estar durmiendo y escuchar disparos, helicópteros encima. Tienes que estar alerta siempre. Como lo decía su mamá, llega un momento en el que el miedo que uno siente, que llega un momento en el que el miedo hace que uno no sienta más miedo. Es como anestesiarse, es como que el trauma sigue ahí escondido en un ladito, pero siempre va a estar. Claro. Para mí, la reacción de pánico es la imagen que él tiene corriendo y me impacta, porque ese miedo en lo que leemos en la historia queda para siempre en su mente. Yo diría que la culpa de sentirse responsable de la muerte de su hermanita afecta la identidad, su forma de relacionarse con pues, las demás personas, afecta su ámbito social. Exacto, es como si su cuerpo y su mente siguieran en el trauma, aunque el contexto ya haya cambiado totalmente. Y además de eso, el entorno en el que él vivía no ayudó. ¿No? Nadie le dijo, Javier, no fue tu culpa. Simplemente lo vivido quedó instalado. Sí, de ahí la importancia de poder hablar las cosas. Además, toda la familia vivía en tensión constante. Su hermanito también tenía regresiones, era un sistema condicionado por el miedo. De hecho, hoy Javier ya es un adulto, pero sigue cargando las secuelas de aquella tarde, tanto como emocionales, sociales, de todo lo que pasó. Ha tenido muchos episodios traumáticos que lo afectan para relacionarse, manejar emociones y lo que ha llevado a todo esto es a que él mantenga aislado. Por Así, ejemplo, él evita salir de la casa y rechaza cualquier invitación social. ¿Por qué? Porque le da miedo enfrentar recuerdos dolorosos o sentir incertidumbre. Es una forma de protegerse, aunque también eso lo va a encerrar mucho más. así es. Aquí entra también el análisis conductual. Este estímulo condicionado de ver, escuchar algo o un tema relacionado con las bicicletas. Es esa respuesta condicionada de ansiedad, de tristeza, de llanto. Este estímulo condicionado de ver o escuchar sobre las bicicletas genera esta respuesta que fue vivida anteriormente como una experiencia traumática que le causan este tipo de emociones. Exacto. Y es que cada vez que le recuerdan este episodio vivido en el cerrito, reacciona con ira y tristeza. Esta conducta de evitar y aislarse es reforzada negativamente. Al evitar, siente menos ansiedad y por eso lo sigue haciendo. Pero el problema es que ese alivio va a ser temporal, pero a largo plazo lo aleja del mundo, de las personas y de las oportunidades de sanar. Aunque mira que desde la psicología esto puede estar relacionado con un posible estrés postraumático, ¿sí? Y Javier lo experimenta el trauma no solo con los recuerdos, sino también en su cuerpo, en sus emociones, por lo que mencionaba anteriormente, los temblores, la palpitación rápida, esto él lo experimenta cada vez que lo recuerda. Exacto, y es que hablando desde la psicología, es importante entender cómo el condicionamiento clásico le hizo asociar estrés
estímulos neutros con dolor y el operante mantuvo la evitación como una estrategia de supervivencia emocional. Exacto. Y por eso, para mejorar su bienestar, sería clave una intervención terapéutica, algo que trabaje esas asociaciones emocionales y que incluya exposición gradual a lo que evita con contención y apoyo. Para ayudarle a Javier, la terapia resignifica lo que vivió. Puede ayudarle a reducir las respuestas emocionales automáticas y volver a conectar con la vida, sin sentir miedo ni temor a volverlo a vivir. Exacto. Y es que Javier no solo sobrevivió, sino que en este momento él sigue resistiendo, pero ya es momento de que sane por fin. Y solo esto es posible cuando entendamos que detrás de cada conducta hay una historia, hay un contexto, hay un por qué pasan las cosas y también así tenemos una esperanza. Exacto, Ah, chicas. Y pues con esto cerramos la historia de Javier. Gracias por acompañarnos en este recorrido tan sensible, tan humano. Ojalá que hoy podamos mirar con más compasión esas conductas que a veces juzgamos sin saber. claro que sí, vale. Porque muchas veces lo que parece un problema de actitud en realidad es una estrategia de supervivencia, que fue aprendida en alguna circunstancia por algún miedo, por algún temor de verse afectado íntegramente. Se afecta la dificultad para confiar en los demás. Consciente o inconscientemente se crea una estrategia de supervivencia nuevamente aprendida. Y estas son respuestas emocionales que se pueden moldear por experiencias marcadas en la persona. Ahora operan como mecanismos automáticos de defensa para no volverse a sentir ni vulnerable ni culpable. Sí, y es importante que recordemos que las conductas no son fallas personales, son adaptaciones a contextos que nos han sucedido, que dolieron y que no sabemos cómo manejarlos, pero también las podemos transformar en acompañamiento, en amor, con terapia y con tiempo. Claro que sí, Astrid. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos en un próximo episodio y gracias por dejarnos entrar en sus oídos, sus pensamientos y su corazón. Recorde- Adiós. Recordemos, Chao. ante todo, ser muy empáticos con las situaciones que viven las demás personas sin conocer su historia. Muchas gracias a todos. Chao, Chao. 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 Chao, chao.